Fui concejal de Zipaquirá en el periodo 1984-1986. Llegué a los 23 años. No pude terminar el periodo porque el ejército me sacó a la fuerza. A mí me llevaron a la tortura siendo concejal municipal. Electo popularmente, obviamente. En esa época, los concejales no ganábamos un solo peso, de nada. Y la experiencia que tuve ahí, alcancé a durar un año en sesiones, presenté proyectos, etcétera, digamos, con la madurez que me permitía en aquel entonces mi edad. Allí habían conservadores, liberales, fundamentalmente. Nosotros éramos el primer grupo que llegaba después de la ANAPO, que no pertenecía a esos partidos. La mayoría era liberal, los conservadores eran más progresistas que los liberales. Pero ninguno ganaba un peso. Y había varias, en general eran personas, digamos, dentro de la estructura social de Zipaquirá, pues prominentes socialmente, médicos, abogados, agricultores de cierta potencia. Casi no llegaba, siendo la mayoría de la población obrera, no llegaban obreros jóvenes. Yo era como el primero ahí del sector popular que llegaba con votos de un barrio popular, el Bolívar 83. Comparo ese régimen con el de hoy. El de hoy, nacido de la Constitución del 91, pues es el de políticos profesionales que viven de la acción política. No digo que sobreviven, viven y a veces tienen un plus en sus ingresos por la corrupción. La tesis en la constituyente sobre ponerle salario a los congresistas hasta ese entonces tenían un bajo salario, yo no me acuerdo cuánto era, pero ellos podían hacer otras actividades laborales. Entonces no eran profesionales de la política, no vivían de la política. Ningún congresista en ese momento, y los concejales pues menos, no tenían ningún peso. Veían entonces la política más como una especie de vocación, no como un medio para vivir. Yo creo que el cambio constitucional ha llevado ahora, un cuarto de siglo más adelante, a que exista una especie de casta política que ve la política como un medio para vivir, porque tiene muy buenos salarios, sobre todo el Congreso, con ciertos consejos, asambleas, y porque además es una oportunidad para robar plata. Obviamente no todos los que ingresan a la política lo hacen con ese objetivo. En muchos está la vocación política independientemente de sus ideologías, pero ha crecido, en mi opinión, respecto a esa época anterior al 91, una especie de casta política que ve la política como un medio para vivir. Pues de hecho cualquiera de nosotros, si pierde el puesto, pues los que no son ricos aquí, que entre otras, los más de los congresistas no son ricos. Se prestan al servicio de los poderosos, pero no son propiamente poderosos. Eso lo expliqué la vez pasada en la reforma política. A mí me parece que esa concepción nueva, que ya tiene 25 años, ha hecho es crecer la corrupción. Y en cambio sí perdimos una serie de figuras, una especie de activismo. A ver si el doctor Name me permite, él que se distingue por criticar mis intervenciones, entonces espero que me las escuche antes de criticarlas. Entonces, digamos, se ha perdido lo que yo llamaría la vocación genuina de la política. De allí han nacido partidos que son sombrilla, solo dan avales. Ahora sabemos que hay un mercado del aval terrible en todas las expresiones ideológicas de la política. Ahora hay una serie de individuos que básicamente
ven la política con ruindad, ruines. No figuras como un Álvaro Gómez para ponerlo en el lado conservador o un Galán para ponerlo en el lado liberal, pues cada vez surgen menos. Tenemos una política en degradación, una política degradada y cada vez más aislada de la población colombiana. El político ya no es un líder popular, digamos, y eso obviamente lleva hacia un desastre democrático en el tiempo. Por eso yo la verdad no creo que los concejales deberían tener salario, ni siquiera los congresistas. Y que deberíamos volver a un sistema en donde el ejercicio de la política es vocacional. Y en donde el que representa a la sociedad es porque es parte productiva de esa sociedad. Llámese un empresario, llámese un campesino, llámese un obrero, un maestro de escuela, lo que sea, que pueda desarrollar su actividad laboral como cualquier otra persona y vivir de ello, pero al mismo tiempo porque tiene una vocación, unas ideas, se hace elegir como representante de esa sociedad para llegar aquí sin emolumentos. Esa es mi idea de una nueva política. Es decir, el representante de una sociedad elegido debería tener su dignidad y su preponderancia por ese hecho, por haber sido elegido, y no para ganar un gran sueldo. Claro, esto cambia todo, esto sería un cambio de la Constitución, esto implica que el político debe vivir de su trabajo, y no una casta aislada de la sociedad tratando de perpetuarse gracias a los dineros públicos que puede controlar. Por eso creo que los concejales, pues aquí se pone eso, y a veces se piensa que con votar favorablemente se gana el apoyo del concejal. Pero yo creo que los consejos de estos pequeños pueblos que además viven es de las transferencias, y permítame terminar aquí, presidente, con esto. Casi toda esta categoría de municipios pequeños viven de las transferencias nacionales. No generan recursos propios. ¿Por qué? Porque en general están rodeados de la gran hacienda o del pequeño latifundio. Si es Nariño, Boyacá, del pequeño latifundio. Si es el resto del país, por la gran hacienda. La gran hacienda no paga impuestos. Los terratenientes de Colombia no pagan impuestos. Y por eso mantienen las tierras improductivas y los municipios pobres. Son tierras de vacas gordas y de niños flacos. Siendo así esa debilidad tributaria del pequeño municipio y viviendo exclusivamente de la renta nacional que sacamos poniéndole emolumentos, salarios relativamente grandes comparado con el resto de la población que vive en ese municipio al concejal, sino es acabar de debilitar las finanzas de ese pequeño municipio. Entonces, por eso, pues yo no acompaño el proyecto y lo dejo, claro, puede ser discutible lo que he dicho. Yo tengo mis dudas, es una discusión que lleva ya 30 años aquí en Colombia, un poco más, a partir de la Constitución que nosotros mismos hicimos y defendimos, pero me parece que si comparamos la calidad de la política antes del 91 con la calidad de la política después del 91, el balance no es positivo. El Congreso se ha deteriorado, los consejos se han deteriorado, las asambleas ni hablemos, porque ni deberían ya existir realmente en el cuerpo departamental, pero lo que llamamos la corporación pública en general no ha tenido un momento histórico de mayor poder, de mayor capacidad y de mayor calidad que la que tenía antes del 91. La política en Colombia se ha degradado. Gracias, señor.